Así lo dice Lamón. Con Federico Lamón. Sonido viral. Así lo dice Lamón. Con Federico Lamón. Muy buenas tardes, amigas y amigos de la audiencia, transmitiendo para ustedes desde ABC, antes Radio Cañón a la fecha, un espacio consolidado en el interior de la República Mexicana y allende nuestra frontera. Les mando un saludo con gran cariño. Acompáñenos esta tarde, 12 del día, 5518-7760. En la mañanera de hoy, saludos, ingeniero, con todo el afecto al colega Mejía y a ustedes, amigas y amigos de la audiencia. En la mañanera de hoy, el presidente 79 de México anunció la creación de un puente aéreo para rescatar a mexicanos en Israel. Estas fueron sus palabras. Mañana salen los dos aviones, pero como son muchas personas y está escalando lamentablemente el conflicto, queremos aprovechar el tiempo y vamos a hacer un puente aéreo. O sea, es decir, vamos a sacar lo más pronto posible, se van a quedar los aviones allá, en Europa, estar sacando a un país cercano, seguro, y ya que los tengamos a todos en este país, en uno o en dos países, ya. Palabras del Ejecutivo, quien también fue categórico respecto a las causas del crimen del extinto Luis Donaldo Colosio, aquel 23 de marzo de 1994. Se trató de un crimen de Estado, dijo el mandatario mexicano. Trascendió que Adán Augusto López, ex titular de Gobernación y ex aspirante a la presidencia, reapareció en Palacio Nacional y llegó para reunirse con el presidente del Observador. Salió de Palacio sin dar declaraciones y en la mañana dijo el presidente que ya no regresará. Palabras del presidente. Son las 12 del día con 2 minutos, transmitiendo para ustedes desde la Ciudad de México, en la señal de Radio Cañón 760 del cuadrante. Trascendió este tema del ex gobernador de Tabasco y de Gobernación, Adán Augusto López, y las palabras del presidente fueron en el sentido que no regresará al gobierno. Autoridades de la Suprema Corte insisten en que la iniciativa de ley aprobada en la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública plantea la extinción de 13 de los 14 fideicomisos con los que cuenta el Poder Judicial de la Federación, entre otras cosas. En el Pleno del Senado, la Secretaría de Gobernación, a través de su titular, Luis María Alcalde, defendió el proyecto de consolidación de la Guardia Nacional. Mataron al regidor de Salvatierra, Alejandro Lanuza Hernández, el día de ayer en la zona centro, y es una grave escalada de violencia. En Chiapas, 60 pobladores y ejidatarios de Altamirano fueron secuestrados por sujetos armados y encapuchados. Los mantienen retenidos en Bosque, municipio de Huixtán, en la disputa por el control del primer municipio, informó la presidenta del Consejo, María García López. María Teresa Ramírez, medallista olímpica de nado, hizo un llamado para que los deportistas olímpicos tengan acceso a los servicios del IMSS. Con una diferencia de 3 horas llegó el segundo avión de la Fuerza Aérea Mexicana a la base aérea de Santa Lucía, con los 144 mexicanos que fueron rescatados del conflicto en Israel. La Secretaría de Relaciones Exteriores destacó que el personal trabaja en la zona de conflicto para repatriarlos, encabezados por mujeres integrantes de la Secretaría de la Defensa, y el huracán Lidia dejó en su paso por Guadalajara 3 personas sin vida y 80% del puerto Vallarta no tiene luz ni agua. El Servicio Meteorológico Nacional informó que seguirán las lluvias fuertes, muy fuertes, por los estados de Colima, Jalisco, Sinaloa, Michoacán, Nayarit y Zacatecas. Alex Lora, el cantante de rock, ganó una batalla legal que impedirá a la Federación Mexicana de Fútbol llamar Tri a la Selección Nacional de Fútbol. El cantante logró comprobar ante las autoridades correspondientes que él fue el primero en registrar el nombre de Tri. Y en la capital salieron de la pobreza 526,000 personas en la Ciudad de México, como lo informó la titular de Administración y Finanzas, Luz Helena González, en su comparecencia al Congreso local. El sistema de aguas de la Ciudad de México invertirá 509 millones de pesos para traer más agua a la ciudad y extender los convenios con las empresas e instituciones para el empleo de sus pozos
a fin de mantener el suministro de agua potable en un año de estrés hídrico. Eso es gravísimo. Y es el principio de lo que sigue en el estiaje, pues ya estamos en él, de prolongadísimo. La Asociación de Residentes de la Colonia Cuauhtémoc se expresó a favor de que el gobierno capitalino revise las concesiones de las empresas que operan los parquímetros, al señalar que es justo que los vecinos accedan al 30% de los recursos que se recolectan. El Instituto Electoral de la Ciudad de México ordenará a las alcaldías y gobierno central borrar las paredes con pintas y quitar propaganda política, aun cuando no contenga llamados expresos al voto, como las que hay en calles y avenidas en meses recientes, de acuerdo con los nuevos lineamientos aprobados por el Consejo General de este órgano. La Fiscalía Citadina, la capitalina, es la única en el país que tiene certificados a sus 6.462 agentes de la Policía de Investigación para atender a víctimas, realizar detenciones e investigar con perspectiva de género, algo que avala la ratificación de la actual fiscal. Es la pregunta. El rector de la UNAM, Enrique Graue, ofreció una disculpa pública a la familia de Mariela Vanessa Díaz, estudiante de la Facultad de Filosofía y Letras, desaparecida el 27 de abril del 2018. Reconoció que la UNAM cometió omisiones y no abonó en las investigaciones para dar con el paradero de Mariela. En lo internacional, Israel aseguró el sitio a Gaza con 300,000 soldados. El gobierno de Netanyahu desplegó elementos de infantería, tanques, artillería y reservistas. Cada hombre de Hamas es el hombre muerto, advirtió Netanyahu. Denuncian penalmente al candidato de Argentina, Javier Milei, por intimidación pública, a quien también responsabilizan por la caída del peso argentino en el mercado informal. Trabajadores de Estados Unidos comenzaron a reforzar el muro fronterizo en Juárez, donde los migrantes llegaron en la última oleada récord y se manifiestan desalentados y temerosos por la medida temeraria asumida al norte del río Bravo. Y es que este arribo de hermanos migrantes del Triángulo Norte particularmente, pero también del Caribe, hay haitianos y de por lo menos 11 diferentes nacionalidades, llevó en un principio al gobernador George Abbott a poner ahí una especie de bolas que impedían el cruce a nado por parte de ellos y los dejaban en una condición vulnerable y hasta de muerte. Abbott podría ser declarado un criminal de guerra y aplicarle el delito de lesa humanidad si partimos de un hecho. En este planeta hay, como se explica, condiciones que no pueden degradar la vida de los humanos. Hoy, en el transcurso del programa, escucharán a la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos hablando sobre, a propósito de derechos humanos, en el 75 aniversario de su constitución, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos del máximo órgano multilateral, Naciones Unidas, se habla de 20 categorías. La Comisión Nacional de Derechos Humanos tiene que asimilar por lo menos 12 de ellas para ser congruente con esa misma manifestación que surgió precisamente en la década de los 40, cuando fue creado Naciones Unidas, y en el 49 a través del ECOSOC, el Consejo Económico y Social de ONU, que regula a los organismos subsidiarios, esta Declaración Universal de los Derechos Humanos. ¿Qué va a ocurrir en el tiempo que esta crisis de migrantes no se resuelve? ¿Y cuántas vidas humanas se podrían perder ante la negligencia no solamente de Abbott, sino el presidente Biden, quien en el fondo, pero sin decirlo, se ve más radical que el presidente Trump, quien era claro al decir: yo voy a construir un muro a lo largo de los 3.250 kilómetros de la barda fronteriza. Biden llegó para ganar el voto latino mexicano en el 2020, en noviembre, el 2 de noviembre del 2020, con una propuesta diferente, pero al final es lo mismo. Y Trump fue sensato, directo, Biden a la vuelta, colateral, pero también está empeñado, si no en el sitio de la frontera, por lo menos asegurar que al terminar su administración, el 20 de noviembre
del 25, estamos hoy en el 23, 20 de enero del 2025, los 3.250 kilómetros que hay en la línea fronteriza México-Estados Unidos, por lo menos ya hay 1.200. Por lo menos Biden deje 1.600 articulados para contener ese flujo de inmigración ilegal, particularmente el éxodo procedente del Triángulo Norte, Guatemala, El Salvador y Honduras. Y desde el Caribe, déjame explicarle cómo llegan nigerianos de Nueva Guinea, donde en 2013 surgió por primera ocasión el temible ébola, sin pensar que ellos lo tengan, pero puede ser una causal con el tiempo. Hace 2 años en Matamoros se hablaba del primer caso de ébola, no se confirmó, pero muchos hermanos centroafricanos de Nueva Guinea buscan ingresar a Brasil, de Brasil a Venezuela y de Venezuela hacia Centroamérica, Panamá, y de ahí al Triángulo Norte y llegan a la frontera de México con Chiapas. El ingreso es así: Tecunumán, Guatemala, Ciudad Hidalgo y Tapachula, y de ahí inician el recorrido en La Bestia. Lo importante sería que la Secretaría de Salud, a través de una brigada de médicos, los atienda, los apoye, haga una revisión exhaustiva y médica de ellos para evitar cualquier sorpresa que nos da el tiempo. Esto solo por la forma como esa constante migración mundial que nadie puede contener. No hay ningún gobierno, ni Estados Unidos, que es el principal receptor de migración, ni Alemania, el segundo, y México, el tercero a la fecha, que pueda contener ese flujo. Entonces, si eso no es posible, a través de una colaboración de los sistemas de salud, se puede buscar una alternativa. 12:12, hoy una amplia información, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y más, aquí en la señal de Radio Cañón 760. Así lo dice Lamón. Con Federico Lamón. Sonido viral. Así lo dice Lamón. En esta ocasión nos acompaña la senadora de la República por Acción Nacional, Kenia López Rabadán, al frente de una comisión estratégica como es o son los derechos humanos. Qué gusto, senadora Kenia López Rabadán, que nos acompañe en este espacio. Muchas gracias, pues sin lugar a dudas será maravilloso platicar contigo, mi querido Federico, de derechos humanos, porque si algo es importante para las y los mexicanos es cómo proteger sus derechos humanos, cómo salir adelante cuando hay una violación de derechos humanos. Y por supuesto desde aquí, desde el Senado de la República, hay una comisión especializada en derechos humanos que tengo el honor de presidir, pero que además es una comisión plural, es una comisión en donde el debate se da fuerte y amplio, pero sobre todo, querido Federico, priorizando a las personas para que cuando se les violen sus derechos humanos, pues tengan espacios, tengan instancias a donde acudir, por ejemplo, a nivel nacional y también a nivel internacional. Vamos a recapitular en la historia, senadora. Vamos a viajar aquel 10 de diciembre de 1948, cuando se redacta la Declaración Universal de los Derechos Humanos en París. Antes, desde la Liga de las Naciones, que fue el órgano que antecedió a Naciones Unidas, y en los 14 puntos del Acta de Wilson se planteaba ya una instancia como esta. Pero recapitulando y en la víspera del 75 aniversario de esta declaración, ¿qué nos puede resumir, presidenta? Claro, efectivamente, este 10 de diciembre de 2023, esta declaración cumplirá 75 años y además marca un antes y un después en la historia de todo el planeta, porque es la forma en la que se reconoce los derechos humanos de todas las personas que tienen, digamos, como un hilo conductor, pues es que son
para todas y todos, no importa en dónde hayas nacido, no importa la religión que profeses, no importa tu color de piel, no importa incluso la formación académica o cualquier otro, digamos, cualquier diferencia que hay entre tú y yo. Seguramente habrá muchas, entre quienes nos ven y nosotros habrá muchas, el color de piel, la estatura, la religión, en fin, no importa. Tus derechos, mis derechos y los derechos humanos de las personas que nos están viendo tienen que ser respetados en igualdad de circunstancias y privilegiando que somos seres humanos, somos personas, más allá de cualquier otra subdivisión o clasificación. Y este engranaje desde 1948 ha ido caminando y ha ido avanzando, querido Federico, porque por supuesto los derechos humanos que se reconocen hoy en la Ciudad de México o a nivel constitucional en nuestro país, cada vez se han ido perfeccionando conforme va cambiando, conforme va evolucionando la sociedad. Desde luego hay un protocolo de derechos humanos en el cual se ilustran o resumen aproximadamente 35 grandes derechos, Presidenta. Claro, porque obviamente hay una necesidad de reconocer tu derecho humano a la educación, a acceso a la salud. En realidad el derecho humano no es la salud, sino que puedas tú como persona acceder a la salud cuando no hay una medicina surtida, cuando no hay una receta en el sistema de salud surtido, cuando no te pueden operar porque no hay medicamentos en los hospitales. Pues ahí lo que están haciendo es que te están violando tu derecho humano de acceder a la salud y, bueno, por supuesto, a la educación. Hoy esta gran discusión sobre los libros de texto, Federico, que pues claramente hay como dos posiciones, ¿no? La posición del gobierno y la posición de la oposición, pues digamos, lo que se litiga en estricto sentido es el derecho humano a la educación de los niños en primaria y secundaria. Y así pues podríamos hablar de estos derechos que claramente se tienen que reconocer y se tienen que privilegiar a la hora de hacer gobiernos, porque para eso se pagan impuestos en México y en el mundo. La intención de que este catálogo de derechos humanos esté reconocido y sea visible es para que quien ejerce los presupuestos pues lo hagan en función de privilegiar, de priorizar esos derechos humanos a los que todas las personas deben acceder, te repito, sin distinción alguna. En el año anterior, en la capital de la República Mexicana, se celebró o se dio continuidad a la segunda reunión mundial de políticas culturales de la UNESCO en el auditorio, y precisamente lo que usted nos señaló fue uno de los temas de discusión ahí en el auditorio. ¿A qué tipo o modelo de educación planteó UNESCO aspiran los países integrantes de la UNESCO? Y en ese mismo foro, Presidenta Senadora, se estableció que la cultura y los derechos humanos son aliados. Claro, porque en realidad, en estricto sentido, el derecho humano de acceso a la cultura también es un derecho reconocido. Pero cuando tú tus hijos tienen la posibilidad de estar en una disciplina artística, de aprender música, danza, teatro, cine, cuando tienes la posibilidad de ir a algún tipo de espacio cultural público, lo que estás haciendo es que estás ejerciendo tu derecho humano a la cultura. Y en estricto sentido, Federico, yo estoy convencida que justo ese derecho es el que hace mejor a las personas, porque un niño que no, digamos, que tiene la posibilidad de tocar un instrumento, el que quieras, el piano, la guitarra, una flauta, ese niño va a dejar de estar tocando un arma, ¿no? Y claro, está comprobado a nivel internacional. Incluso es necesario entender que entre más cercanos estén a disciplinas culturales los niños, los jóvenes, los adultos, las personas, los seres humanos, pues más alejados, por ejemplo, están de la delincuencia. El derecho humano a la cultura se ejerce desde los municipios. Incluso son los municipios los que más acercan hacen palpable
darle ese derecho humano, porque hay las casas de cultura, porque está pues probablemente el festival del municipio en el kiosco, en el centro del municipio, aquí igual en la Ciudad de México, en las alcaldías. Claramente ese derecho humano se va fortaleciendo incluso en los 3 órdenes de gobierno, a nivel municipal, a nivel estatal y a nivel nacional. Si me permites decírtelo, el derecho humano a la cultura, sin lugar a dudas, hará más felices a las personas. Retomó usted una declaración del entonces secretario general o director general de la UNESCO cuando en México se celebró en agosto de 1982 ese segundo foro de políticas culturales, y el senegalés Amadou Matar Mbow expresó lo que usted nos dijo. Y a partir de ello, presidenta, senadora, preguntarle acerca, ¿tiene límites, dado que en ocasiones no tiene un carácter vinculatorio en los organismos internacionales, la aplicación de los derechos humanos? ¿Hay límites? Bueno, es que en estricto sentido el ejercicio de los derechos humanos debe estar protegido por el Estado, por el gobierno, y la ponderación de derechos es lo que incluso se tendría que resolver, por ejemplo, en tribunales. O sea, el derecho humano a la manifestación, ¿no? Vamos a poner un ejemplo que es muy común aquí en la Ciudad de México. El derecho humano a manifestarse se contrapone con el derecho humano al libre tránsito, ¿no? Porque una persona tiene derecho a salir, o 1,000 o 10,000 personas tienen derecho a salir a Reforma a manifestarse, pero ahí hay un derecho humano que, digamos, con el que se contrapone o con el que litiga, que es el derecho humano del que va en el automóvil o caminando, ¿no? Para poder transitar. Ese tipo de limitaciones o ese tipo de diferendos los tiene que resolver la autoridad. Si me apuras, incluso en algunas ocasiones termina resolviéndolo un juez o la Suprema Corte de Justicia. Pero lo que es conveniente, querido Federico, es que podamos construir un país en donde cada derecho humano sea privilegiado, sea respetado y se pueda convivir y se pueda coincidir. Porque, por ejemplo, claro que el derecho a la libertad de expresión, ¿no? Es tan importante como el derecho, digamos, que tienen las personas a que se les respeten su dignidad. Entonces, yo puedo tener derecho a decir lo que quiera, pero tú tienes derecho a que yo a ti, digamos, no me meta, ¿no? en tu esfera de derechos y no te lastime. En fin, ¿qué te quiero decir? Que hay que ir como sobrepasando. Hay una metáfora de un gran abogado, Jorge Lara, que dice que es como una gran botica, una gran, digamos, farmacia, ¿no? En donde están los derechos por cajitas. Entonces tú tienes que ir como mediando, como un derecho al otro no lo tiene que opacar y se tienen que ir, pues llamémosle así, como equilibrando para que todos puedan ser respetados en sus derechos y además puedan ejercer sus derechos. Tal vez en el cierre de esta entrevista que acepta usted, vería en su rostro, senadora Kenia López Rabadán, el de Takeshi Hiraoka, quien fue alcalde de Hiroshima hace 15 años, víspera de celebrarse un año más de esos acontecimientos lamentables de la humanidad. Él concibió a Hiroshima como una ciudad, dentro de una prefectura en Japón, donde la aplicación visible y expedita de los derechos humanos propiciaba las grandes transformaciones de aquello que de los escombros se erigió para hacer un ejemplo en nuestros días. Si le preguntara a usted, encontrando una analogía, ¿cómo se ubicaría usted frente a Takeshi Hiraoka? Pues mira, decirte, claramente, Federico, es necesario que las autoridades, que los decisores, que los servidores públicos trabajen en función de la gente y de sus prioridades. Es ahí, no hay otra. Si la ciudadanía hoy está exigiendo seguridad, ¿qué tendría que ser lo que motive a todos en este Senado de la República? Darle seguridad a los mexicanos. Eso debería ser, eso es el deber ser. Lamentablemente no sucede así. Pero si la prioridad de los mexicanos y de los capitalinos es la seguridad, debemos de trabajar, debemos de generar sinergias para poder dar seguridad a los capitalinos y a los mexicanos. Yo lo he dicho, lo he debatido aquí en el Senado de la República, lo hemos compartido en muchas ocasiones contigo en el programa. Se necesita un entendimiento nuevo. Se necesita
priorizar a las personas y a sus derechos humanos, darles seguridad para que así puedan realizar todo lo que les haga felices, lo que los haga pues mejores personas. Todos los servidores públicos estamos obligados a buscar que las y los mexicanos tengan un desarrollo de vida próspero, sano, seguro. Si no lo hacen así, si los servidores públicos no lo hacen así, pues entonces estarán quedando a deber. Esto que sucede en el Senado de la República, en donde tenemos que debatir incluso sobre los temas que hay que hablar, me parece que es muy preocupante, pero también estoy segura que las cosas van a cambiar. La diplomacia y los derechos humanos, víspera del 75 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Así lo dice Lamón. Con Federico Lamón. Sonido viral. Así lo dice Lamón. Esta tarde, a través de la señal de Radio Cañón 760 del Cuadrante, que llega precisamente al estado de origen de la diputada Carolina Villano, a sus 84 municipios. Le agradezco tome la llamada, diputada. Buenas tardes para usted. Hola, Federico. Me da mucho gusto saludarte y saludar a nuestros paisanos que me escuchan y a a México, que también escucha en gran parte su estación. Gracias, Federico, a tus órdenes. En su condición de integrante de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, diputada, quisiera rescatar sus impresiones respecto a la extinción de los 13 fideicomisos del Poder Judicial y transferir más o menos 15,000 millones de pesos a la tesorería de la Federación. ¿Cuál sería una primera reflexión? La primera es que esta es una postura política de venganza del gobierno de Morena, porque no se somete el Poder Judicial, y hoy el Poder Judicial es el único que nos garantiza la viabilidad de la República. Y en realidad, si quisieran realmente que sucediera, harían las cosas bien. Ayer tuvimos la votación en la Comisión de Presupuesto y no respetan el proceso legislativo. Esta iniciativa debió haber conocido la Comisión de Justicia por tratarse de una reforma a la ley orgánica y una opinión de Hacienda por tratarse de un tema de ese orden. Pero además estamos invadiendo otra esfera, otras facultades, también violando la Constitución. Es solo un discurso para poder seguir alimentando ese discurso de polarización y odio. Eso te diría. Por lo tanto, es combatible, por lo tanto, no es viable, y mucho menos afectar con este tema a los trabajadores del Poder Judicial, que me consta hacen mucho con poco y que se enfrentan a grandes retos hoy en día. Ahora, ¿cómo garantizar la autonomía de los poderes de la Unión, diputada, frente a este quite de presupuestal? ¿Lo hará más proclive al Ejecutivo Federal? ¿O cuál es su opinión, usted que fue magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia en su entidad de origen en Hidalgo? No, es muy difícil lograr la autonomía de un poder si tiene que estar estirando la mano para sobrevivir. Sobre todo que cada día les damos más facultades, les damos más obligaciones. Aquí aprobamos leyes muchísimas para reformar un Código Nacional de Procedimientos Civiles, un nuevo sistema de justicia penal en su momento, lo que quiera, pero nunca lo acompañamos de un presupuesto para que puedan ejecutar este tipo de cosas. Por supuesto que esto vulnera enormemente al Poder Judicial. De por sí el sistema de justicia tiene grandes necesidades y hay que admitir que también tenemos que trabajar más en mejorar y fortalecer al propio sistema. Entonces, definitivamente es muy mala noticia para el sistema judicial del país. Y bueno, pues evidentemente también debo decir, ustedes saben que cuando Morena inició fueron extinguiendo fideicomisos, más de 100, nadie sabe dónde está ese dinero, porque va a parar el cochinito electoral siempre de Morena, va siempre a la oscuridad, a la opacidad. Por eso tampoco quiere transparencia, porque todos esos fideicomisos que suman miles y miles de millones de pesos, si gastáramos bien, este país tiene dinero, pero gasta mal el gobierno, no es eficaz, y perdón, pero también la ineficiencia es corrupción, porque hay que volver a hacer las cosas cuando se hacen mal. ¿Descarta, diputada Carolina Villano, que esos 15,000 millones pudieran irse a otro cochinito como la contienda presidencial del 24? Todo lo que quieren recoger ahora de dinero va para el cochinito electoral, todo.
Todo lo disfrazan, lo ocultan, no sabemos muchas cosas porque la información, ustedes saben que dicen que es secreta porque es de seguridad y nadie puede entrar a revisar cómo se está gastando el dinero este gobierno. Y perdón, pero es evidente que quienes están compitiendo por Morena, cuando hicieron su show para sacar a su candidata, gastaron miles y miles de millones de pesos, dinero que se hubiera traducido en medicinas, no traeríamos tantos problemas, o se hubiera traducido en mejores sueldos para los policías. Hoy, desafortunadamente, el país vive enormes problemas y no les importa, porque ellos están solo mirando ganar la elección del 24. Déjeme llevarla precisamente a ese terreno 2024. Para usted, ¿qué significa que la candidata de la alianza PRI, PAN, PRD sea paisana de usted, Xóchitl Gálvez? Además, ella muy identificada con la comunidad ñañú, entre otras cosas. ¿Cómo la ve? ¿Cómo ha platicado con ella? ¿Cómo ve las posibilidades de su paisana en un crecimiento? ¿Hay un estancamiento? ¿Qué le puede decir a la audiencia que le escucha en su entidad de origen de ambas, de usted, Carolina Villano, y de Xóchitl Gálvez? Yo soy muy orgullosa de Xóchitl porque es una mujer auténtica, es una mujer que siempre ha sido como es. Eso nos da certeza, nos da confianza, porque es una mujer, como ella dice, neta, y además de ello es una mujer que efectivamente está identificada con las causas sociales más sensibles. Ella ha trabajado siempre a favor de los indígenas, desde antes incluso de incursionar al sector público, lo hacía desde su fundación. Yo estoy muy orgullosa de lo que está haciendo y debo decir que finalmente la CDI, que fue creada por ella, funcionó enormemente. A partir de que llegó Morena llegó y quitó esos programas y bueno, pues hoy en día los indígenas no tienen buenos servicios, no tienen agua y eso de que ella está hoy estancada, ella ha crecido. Hoy estamos a un dígito y lo reconocemos porque vamos a trabajar para remontar. Y si realmente ellos trajeran la diferencia que dicen que traen, no atacarían tanto a Xóchitl y no estarían atacando todos los días desde Palacio Nacional su honestidad, su trabajo y su origen. En Hidalgo sabemos que ella va a regresar con el trabajo que ha hecho. Justamente mañana tenemos una visita suya por una de las zonas indígenas, que es la Otomí Tepehua, y no solamente en el Valle del Mezquital, que es donde ella ha trabajado desde su origen, porque ahí nació, y pues nosotros sabemos que va a crecer porque sabe trabajar, porque no le da miedo la adversidad y porque sabe que hoy México necesita que lo salvemos todos. Cito a Hidalgo porque usted fue objeto o víctima de una elección de Estado, diputada Carolina Villano, recientemente. Pues mira, la verdad es que lo que le han hecho a ella me lo hicieron a mí, nada más que a mí a un nivel local y a ella a un nivel nacional. Es decir, a mí el presidente me hizo la misma receta, que yo no quería que se dieran los programas sociales, cosa que fue falsa. Hicieron un video editado para así usarlo en propaganda y el presidente se dice que se agarró de ese video para decir eso, porque nunca fundamentó sus dichos. Yo lo demandé por violencia y obviamente las autoridades dijeron que sí, pero que no había nada que hacer. Ya había pasado la elección cuando me resolvieron. Y Xóchitl tuvo esta posibilidad de que con tiempo, sin ser una candidata, sin estar en campaña, pues pueda defenderse de esos ataques, pueda defenderse. Pero la misma receta me aplicaron: elección de Estado, todo el aparato encima, calumnias, difamaciones, violencia, lo mismo, exactamente lo mismo. Pero a ella no la vamos a dejar sola, la vamos a acompañar y la vamos a defender. Y sí, viví una elección de Estado, pero aquí vamos a trabajar y vamos a hacer que la gente sea la que decida. Y por último, de vuelta al tema original, en esa votación en comisión, finalmente, ¿qué experiencia dejará para los electores? Porque finalmente los electores son quienes castigarán o no las formas como se vota en la actual legislatura, diputada Carolina Villano. Yo esperaría que la gente se dé cuenta que son necesarios los contrapesos. Se crearon los contrapesos, la división de poderes, para que ningún poder abuse sobre otro,
para que la gente tenga la garantía de que se le van a respetar sus derechos. Y aquí no tenemos una monarquía. Lo que pasa es que los diputados del oficialismo actúan como si fuera una monarquía y todos están empeñados en ver quién le cae mejor al que toma las decisiones. Todos están empeñados en subir y hablar maravillas para que los voltee a ver. No les importa el pueblo, solo les importa una sola persona. Ese es el problema. Yo espero que la gente se dé cuenta de la importancia de que en la Cámara de Diputados tengamos una mayoría que les dé certeza y garantía de que vamos a cuidar el contrapeso y sus derechos. ¿Algún comentario que desea agregar? ¿Quién fue la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Hidalgo y actualmente secretaria general del Comité Nacional del PRI? Solo decirles que aquí no vamos a dejar sola a la Suprema Corte, vamos a vigilar los derechos de sus trabajadores, que son miles y que son muy antiguos, muchos de ellos, que han ahorrado, que eso es lo que debería hacer el gobierno federal, ahorrar para poder tener cómo retirarse. Yo te agradezco este espacio y estoy a las órdenes de todos y aquí cuenten con que vamos a dar la pelea porque la República sobreviva a pesar de la necesidad que tiene alguien de actuar como monarquía. Hola, diputada, y 0 cochinitos dorados. 0 cochinitos guindas, porque digo, la verdad es que hoy desafortunadamente la candidata que tiene el oficialismo, pues su esposo se encargaba de recaudar los fajos con ligas de dinero, con las ligas, de eso no lo olvidamos. Aquí no va a haber cochinitos. Aquí necesitamos que use los recursos que el INE aprueba. No queremos los recursos públicos en las campañas. Y no puede pasar, para concluir, diputada, no puede pasar inadvertido lo que decían sus compañeras de curul, de la misma coalición, Margarita Zavala, Leticia Martínez, en el sentido de que la reforma a la ley orgánica del Poder Judicial violenta, como usted dice, el principio de autonomía de los poderes. Por supuesto, y por eso vamos a interponer un recurso de inconstitucionalidad si ellos la aprueban con su mayoría. Ellos lo saben y no les importa incluso que la ganemos, lo que les importa es seguir la discusión, polemizar para estar atacando y atacando al Poder Judicial. Eso es lo único que les importa, la politiquería, la grilla, el discurso de polarización, eso es lo único, no les importa ni siquiera que suceda lo que ellos dicen que quieren hacer. Gracias por el tiempo de aceptar esta comunicación con su casa informativa Radio Cañón, diputada Carolina Villano, muy buenas tardes para usted. Gracias, Federico, un abrazo a todos, buenas tardes. Buenas tardes. Así lo dice Lamón. Con Federico Lamón. Sonido viral. Así lo dice Lamón. Esta tarde a través de la señal de Radio Cañón 760 de AM, platicando, enlazados con la doctora Blanca Carrillo del programa de mastografías gratuitas en la Ciudad de México. Muchas gracias, doctora, por aceptar la comunicación con Radio Cañón 760 y buenas tardes para usted. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. A propósito del alcance, despliegue en las unidades sanitarias de esta ciudad capital, del programa de mastografías gratuitas, ¿cuáles son las expectativas? Bueno, actualmente contamos con 12 unidades móviles que otorgan el servicio de mastografía. Se espera que en este mes de sensibilización en la lucha contra el cáncer de mama se logre aproximadamente 10,000 mastografías. Estamos invitando a la población a que acuda, a que consulte las páginas, las ubicaciones de estas unidades a través de las redes sociales para que se acerque y se pueda realizar su estudio. El estudio es gratuito y la edad de tamizaje para este estudio es de 40 a 69 años de edad. Importante precisar esa edad porque de acuerdo con la Organización Mundial y Panamericana de la Salud, doctora, el cáncer de mama, pues lamentablemente es la quinta causa de muerte en las mujeres. Claro, así es. Y bueno, en nuestro país ocupa la tercera causa de muerte en cáncer y
ya hablando específicamente de mortalidad en general, la tercera causa de muerte, ya que le antecede las enfermedades cardiovasculares y diabetes. Estas dos últimas. Ahora, ¿cómo se plantea hacer una campaña de concientización y prevención entre las mujeres ucranianas para revertir esa cifra? Claro que sí. Bueno, el cáncer de mama no es un cáncer prevenible, es un cáncer que se detecta a través del tamizaje. Por eso es importante las 3 estrategias que se tienen para que lleguemos a un diagnóstico temprano y una sobrevivencia de vida mayor de 5 años. Entonces estamos hablando que se les invita a la población, sobre todo a aquellas mujeres de 20 años en adelante, a que realicen la autoexploración clínica de sus glándulas, la autoexploración de sus glándulas mamarias, con la finalidad de que si se detectan alguna alteración como una bolita, cambios de coloración en la piel, hundimientos, endurecimiento o secreción a través del pezón, acudan a la unidad de salud. Posteriormente tenemos la exploración clínica mamaria, la hace un personal de salud, puede ser personal médico, el personal de enfermería. Ese se realiza a partir de los 35 años de edad hasta de los 25 a los 35 años de edad, con la finalidad de que si encontramos alguna anormalidad, estas usuarias sean referidas para realizarse un ultrasonido mamario. Pero cabe la posibilidad de que si alguna de ellas cuenta con antecedentes de cáncer mamario de línea directa, llámese mamá, abuela o tías, entonces a estas pacientes se les realiza ya una mastografía no de tamizaje, sino una mastografía diagnóstica. Y posteriormente tenemos la mastografía de tamizaje que se hace en el grupo de 40 a 69 años de edad, aunque sabemos y tenemos de conocimiento que las usuarias mayores de 69 años está aumentando las incidencias y la mortalidad. Entonces, en estas usuarias nosotros les realizamos ya no tanto mastografía de tamizaje, sino una mastografía diagnóstica, las mismas que se pueden realizar en las unidades médicas móviles. ¿Dónde, en cuáles alcaldías y las fechas para practicarse esta mastografía gratis en la capital del país, doctora? Bueno, en las redes sociales y en la página de la Secretaría de Salud se publican diariamente las sedes a donde van a localizarse las unidades médicas móviles. Entonces, pues es de fácil acceso conocer las sedes a donde van a estar localizadas para que se puedan realizar el estudio. Empiezan a dar servicio a partir de las 9 de la mañana y terminan a las 2 de la tarde, pero en algunos puntos es tanta la demanda que hasta que se retira la unidad, hasta que se le dé la atención a la última usuaria. Al momento de realizarse la mastografía, ¿qué se recomienda? ¿Cuáles son los requisitos, doctor? Bueno, se recomienda que lleven su credencial de elector o alguna identificación para corroborar los datos, ya que para nosotros es importante que toda la información que proporcionan sea fidedigna, derivado a que si esa usuaria requiere alguna complementación diagnóstica como ultrasonido o una biopsia, podamos localizarla. También pedimos que vayan con ropa cómoda, que vayan desayunadas y que de preferencia lleven aseo de rasurado de sus axilas y sin crema ni perfume ni talco en la parte del tórax. Pero si por alguna situación ella se encuentra laborando y está la unidad móvil cerca de su ubicación, no es ninguna contraindicación para que le realicen el estudio. Comentarios, doctora, que desee agregar, principalmente impulsando la cultura de prevención para revertir esa elevada cifra de defunciones presentada en el cuadro de la Organización Panamericana de la Organización Mundial de la Salud. Claro que sí, pues se le invita a toda la población a que se realicen su mastografía. Es tan importante concientizar a la persona que pierda ese miedo, ya que a veces por situación al resultado del estudio no acuden a realizar su tamizaje. No nada más es en este mes de concientización, sino en los 12 meses del año es donde debe de estar activa esta estrategia para hacer detecciones oportunas. Creo que detectar el cáncer a tiempo
como ya lo comenté hace un momento, la supervivencia es favorable y sobre todo el tratamiento que llevan las pacientes es muy diferente cuando ya nos estamos enfrentando a un tipo de cáncer invasor. Finalmente, doctora, ¿también contempla a los hombres esta revisión? Claro que sí, sobre todo recordemos que a los hombres no se les realiza tamizaje como tal. El estudio de la mastografía se le hace al varón que tenga antecedentes por línea directa de cáncer de mama, cáncer de colon o cáncer de estómago, o que el varón se haya detectado alguna anormalidad en sus glándulas mamarias. Pero bien, si el varón requiere un estudio de mastografía porque él quiere que se lo realicen para estar de conocimiento que no tiene ninguna irregularidad en sus mamas, se le puede realizar sin ningún problema. El servicio no se le niega a ningún usuario, tenemos la política de cero rechazo, entonces por esa parte los invitamos a que acudan a realizar sus estudios. Doctora, finalmente, ¿existe alguna estadística de mortandad en este padecimiento entre hombres? Bueno, en 2022 se registró que la tasa de mortalidad en el varón es del 0.6%. Equivale o se asemeja a la mortalidad del grupo de mujeres de 20 a 25 años de edad. ¿Y en qué hospitales pueden atenderse los hombres en el diagnóstico? ¿Dónde se ubican, por favor? De igual manera que la mujer, esas personas cuando ya tenemos la sospecha de lesiones precursoras de cáncer de mama, son enviados a 3 hospitales oncológicos que tenemos en la Ciudad de México: el Hospital General de México, el Hospital Juárez de México y el Instituto Nacional de Cancerología. Ahora, ¿tiene algún costo evaluación, doctora? No, es totalmente gratuito. Desde la toma de su mastografía, en caso de requerir biopsia, hasta la biopsia es totalmente gratuito. Ya con su diagnóstico acuden al centro oncológico, les dan la gratuidad y todo es gratuito. ¿Algún comentario que desee agregar, doctora, agradeciendo su disposición de tomar la llamada para Radio Cañón 760 AM? Pues nada más invitar a la población que esté pendiente en la página de la Secretaría para que consulte las sedes a donde van a estar localizadas las unidades móviles. Muchas gracias, doctora. Muy buenas tardes. Hasta luego. Así lo dice Lamón. Con Federico Lamón. Sonido viral. Así lo dice Lamón.